Si estás pensando en venir a Portugal para trabajar, es importante que sepas los tipos de visas que puedes solicitar, porque Portugal cada vez está recibiendo a más trabajadores extranjeros. Pero hay trámites que necesitas hacer sí o sí. Así que en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para solicitar una visa de trabajo aquí en Portugal, los requisitos y cuál te conviene más dependiendo tu situación. Primero, Portugal tiene varios tipos de visas de trabajo y cada una depende de lo que quieras hacer, si ya tienes una oferta de trabajo o si vienes a buscar un empleo. Y es por eso que te voy a explicar una por una. El primer tipo de visa y el más común es la visa con un contrato de trabajo. Esta, si ya tienes una oferta de trabajo en Portugal, es la que necesitas. Y lo más importante aquí es que la empresa que te contrata tiene que hacerte una oferta formal. Y eso sí, tener todo en regla para el proceso de inmigración. Los requisitos principales son los siguientes: un contrato de trabajo o promesa de empleo firmada, un comprobante de que la empresa cumple con todas las normas legales, certificado de antecedentes penales y un seguro médico. Y atentos porque este tipo de visa es válida por un año. Pero tranquilos, porque pueden renovarla si siguen trabajando con la misma empresa o si cambian de trabajo en el mismo sector. Y aquí te voy a hacer una diferencia de dos cosas. No es lo mismo una visa de búsqueda de trabajo que la visa con contrato de trabajo. La que te acabo de decir fue con contrato de trabajo. Ahora te voy a mencionar la de búsqueda de trabajo. Esta se debe porque si no tienes una oferta de trabajo pero te gustaría venir a buscar un empleo, puedes solicitar la visa de búsqueda de trabajo. Esta es ideal para venir al país y conseguir el trabajo que más te gusta o el empleo que más se adapte a ti. También es el más buscado por las personas que están fuera de Portugal. Y en este proceso de verdad te digo que a veces puede ser un poco complicado, como puede ser fácil y beneficioso para la persona. Y para poder solicitarla tienes que cumplir con algunos requisitos: comprobante de fondos suficientes para tu estancia, un seguro médico y la certificación de antecedentes penales. Ojo, atento porque en este video solo te estoy informando los tipos de visas que hay para venir a trabajar en Portugal. No te estoy describiendo el total de requisitos que tienes que cumplir para poder solicitarla. Para eso te recomiendo mejor que vayas a un consulado de Portugal en tu país. Esta visa, a comparación con la de contrato de trabajo, también tiene una fecha de validez. La anterior era por un año. Esta te da 120 días para que puedas conseguir un trabajo. Y así, si lo logras, puedes cambiar por una visa de trabajo. Y es importante de que tengas en cuenta que si no consigues un empleo tendrás que regresar a tu país de origen. La tercera opción es la visa para trabajadores altamente calificados. ¿A qué me refiero con esto? Es perfecta si tú trabajas en sectores como lo es la tecnología, medicina o ingeniería, o cualquier otra área que necesite de un personal especializado. Esta es una excelente opción porque Portugal tiene mucha demanda en este tipo de sectores de trabajo. Los requisitos más importantes para esta visa es un contrato de trabajo o una promesa de empleo, demostrar que tu profesión está dentro de las áreas profesionales demandadas aquí en Portugal, además de cumplir con los estándares de calificación y la experiencia. Esta visa es válida por un año y fácilmente puedes renovarla a medida de que sigas trabajando en las mismas áreas. Hasta ahora llevamos 3 visas mencionadas. Todavía nos faltan 2 más para acabar con las visas de trabajo aquí en Portugal. Así que si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dándole un like a este video y comentando aquí abajito. Si lo tuyo es emprender o trabajar por tu cuenta, esta visa es para ti. El visto de emprendedores o freelancers. Esta sería la opción más conveniente para las personas que crean contenido en internet o trabajan a través de redes sociales, o si tienen un trabajo remoto. Esta es la opción perfecta, pero también tiene que ver en la gente que quiere invertir en un negocio propio, ya sea barbería, peluquería, taller mecánico, restaurante o lo que sea que quiera montar, dependiendo tu interés de emprender aquí en este país. Como requisito importante es tener un comprobante, un ingreso de dinero suficiente para mantenerte aquí en Portugal. En caso de emprendedor, tener un plan de negocio sólido. Además, casi todo esto tiene que ver con la actividad abierta en finanzas. Y es allí donde puedo ayudarte para gestionar este documento, que es la actividad abierta en finanzas, para poder emitir recibos verdes, ya sea porque tienes una empresa o porque si trabajas como autónomo. Por último, tendríamos un seguro médico y ya llegaríamos a la quinta visa de trabajo aquí en Portugal. Es el visto de estudiantes que quieren trabajar. Esta ya se debe más que todo para las personas que están aquí en Portugal y están estudiando y quieren aprovechar para trabajar. Claro que pueden hacerlo. Y aquí es donde entra algo que te puede confundir un poco, porque para poder estar aquí en el país tendrías que haber llegado aquí con una visa de estudio, para así ahora poder optar por esta opción de querer trabajar. Con esta opción de estudiante te permiten trabajar
tan solamente 20 horas. Y atentos porque eso puede tener un conflicto con tu visa de estudio. Es por eso que es mejor hacer las cosas como lo dice la ley. O sea, es mejor que te busques un trabajito de medio tiempo, siempre que no superes lo que son 20 horas de trabajo. Y antes de que me preguntes, pero si yo quiero trabajar a tiempo completo, ¿cómo hago? Lamentablemente no te daría para estudiar y trabajar, ya que tendrías que cumplir con un horario de trabajo completo y tu horario de estudios, así que creo que sería un poco complicado. Aún con todo esto también puedes trabajar de tiempo completo, solo que con una condición: en tus tiempos de vacaciones de estudio. Solamente ahí es cuando puedes trabajar de tiempo completo, porque mientras que estés en estudio no puedes superar las 20 horas. Así que espero que te haya quedado claro. 20 horas si estás estudiando, y ya en vacaciones puedes hacer un trabajo de tiempo completo. Portugal tiene varias opciones de trabajo dependiendo tu situación, ya sea que tengas un contrato de trabajo o vengas a buscar un empleo o tengas experiencia profesional calificada, tanto como emprendedor o como estudiante. Recuerda que lo importante aquí es estar bien informado del tipo de visa que estás buscando. Es por eso que mejor te recomiendo métete en el consulado de Portugal en tu país, y ahí puedes buscar los tipos de visas que hay y cuál te conviene más para venir a este país. No te olvides que si necesitas ayuda para algún documento aquí en Portugal, ya sea para apertura de actividad en finanzas o el NIF y el NIS, puedes escribirme un mensaje en mis redes sociales. En la descripción está todo, así que tranquilo. Espero que este video te haya servido de mucha ayuda, y si conoces a alguien que quiere emigrar a Portugal, entonces compártele este videito. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Te oriento para que vivas y disfrutes, desde la gestión hasta cada lugar que explores. En mi canal encuentras todo lo que necesitas, Portugal al detalle en videos y visitas. Soy Jess, creando contenido que ilumina. Desde Porto te muestro la vida y la rutina. Guío migrantes, gestiono documentos y en mi YouTube te enseño cada